Ahora lo que queda es medir. Bueno, quedan más cosas, pero la medición. Bueno, ya hemos puesto antes la medición esta. Las mediciones se guardan. ¿M? ¿Vale? Yo puedo volver a medir en horizontal. Puedo poner vertical. Si quiero medir algo en vertical, me fuerza el vertical. Y puedo tener la medición libre, ¿no? Si yo quiero medir de esta punta a esta punta, pues me dice de distancia. Tanto a la distancia real como la distancia en X e Y. La distancia se va guardando aquí, ¿vale? Yo puedo deshacer la distancia que he hecho, puedo guardarlas. ¿M? Y si la guardo, puedo decidir mostrar o no mostrar. Es decir, la que la guarda antes la puedo mostrar o quitar. Puedo ir según yo quiera. Ahora ya puedo medir cuánto mide esto. ¿Por qué? Bueno, lo normal sería hacerlo bien, vas es irte aquí, hacerlo lo más grande posible para que no te vayas, ajustar horizontal para que sea horizontal, sí, paso automático que poner previamente en la imagen horizontal, y te dice, bueno, pues eso mide 2,955 milímetros. Bueno, pues eso me sirve para comparar con otras monedas, por ejemplo. Igual en escudo, un escudo ya, una vez que ya tengo eso, puedo medir lo que yo quiera, ¿no? Puedo medir esa distancia, puedo poner una vertical, por ejemplo, la distancia que entre la garra del león. Bueno, puedo medir lo que me interese. Igualmente, las puedo guardar y si las guardo las puedo decidir mostrarlas o no mostrarlas. Eso como queramos. Aprovecho esto para hablar de otra función que tenemos, que es la función guardar vista. ¿M? Yo, si por ejemplo amplío esto y quiero solo esta parte, es decir, una vista de esto, de las dos mediciones que acabo de hacer, bueno, voy a hacer más grande para que se vea aquí, pues si no se ve. Aquí, por ejemplo. Quiero esas dos mediciones para verlas bien. Bueno, un poquito más grande. Ahí. Para verlas bien, yo puedo ir, guardar vista. Me va a pedir dónde la quiero guardar. Yo lo puedo guardar en Points, por ejemplo, y lo guardo. Automáticamente esa vista se me ha guardado solo lo que yo veo en pantalla, no la moneda entera. Si yo voy a esa carpeta, me va a salir esta imagen. ¿M? ¿De acuerdo? Bueno, pues es una función que sirve para cualquier modo. Tú puedes guardar cualquier vista, cualquier medición, lo que tú quieras. Puedes volver a girar la imagen si crees que todavía no está recta y hacer lo que desees. Y esto es porque ya hemos calibrado y la calibración me dice a cuánto equivale cada píxel. Igual aquí me dice la calibración actual de esa moneda. Y con esto, pues tenemos la medición. En principio, he añadido una cosa que me parece espectacular, a mí, son las rejillas. Tú puedes poner una rejilla, una que está calibrada de paso de 1 milímetro, o lo que tú quieras, y que haya línea, pues, por ejemplo, cada dos. De esa forma, tú puedes ver más o menos las medidas a ojo. Vamos a ocultar esta, la que vamos a hacer, la última que hemos hecho. Y luego esta si quisiéramos, podemos ver en todas las imágenes, con la rejilla, podemos ver más o menos cuánto es la medición. Igualmente en detalle, ¿no? Si yo le pongo rejilla, evidentemente aquí, como está calibrado, vamos a ver más grandes, ¿no? Vemos más o menos cuánto equivale, siempre va a ajustar, ¿de acuerdo? Bueno, esta es una forma de ver, ¿no? De ver cuánto mide más o menos una parte de la moneda. Me puede ayudar para comprar. Y con esto tendríamos la parte de medición a la que además, como hemos visto, hemos añadido la de guardar vista.